Bienvenidos a esta sesión de estudio donde estamos viendo la carta de Romanos y hoy nos acompaña Nolita Teo. Qué gusto, Nolita, compartir con vos este tiempo. Y ya estamos en la mitad de esta carta. Hemos caminado y hemos pasado por una serie de presentaciones sistemáticas que el autor nos hace y detalla conceptos que son pilares en la fe cristiana. Y hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 8. Pero antes vamos a hacer un repaso de dónde nos quedamos, en el capítulo 7. Interesantemente, Pablo, el autor, está poniendo en palabras y expresando algo que a veces nosotros también nos pasa. Él estaba diciendo, quiero hacer algo, pero no lo hago. No quiero hacer algo y lo hago. Y hay una batalla en el interior, una lucha que está activa en nosotros. Y él termina diciendo estas palabras. Y he descubierto lo siguiente, el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo correcto, no puedo evitar lo que está mal. Amo la ley de Dios por un lado con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Y ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me va a liberar de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Qué cosas? Me gusta porque lo pone en palabras de una manera muy clara y no es realmente lo que él solamente sentía. Yo creo que es la realidad de la humanidad después de la caída. Claro. Donde hay una naturaleza en nosotros que nos tira hacia lo malo. Y bueno, a esto Pablo lo llama de distintas maneras. Una manera es la carne, la naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo hacemos? Porque lo que podemos deducir de aquí es de que es como que estamos en un ciclo que es difícil salir por nosotros mismos. Sí. Y aunque hagamos un esfuerzo humano, aunque intentemos, nos encontramos que hay ciertas limitaciones. Y en ese contexto termina el capítulo, él mismo respondiéndose y dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor, y ahí termina. O sea que este capítulo lo que él hace es explayar y profundizar un concepto que es clave frente a esta realidad humana, que es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, haciendo la diferencia, marcando una diferencia. De hecho, el título que encontramos en este capítulo es La vida en el Espíritu. Y el Espíritu, el Espíritu de Dios se menciona al menos 19 veces en este capítulo. Eso nos quiere decir como que está haciendo un énfasis en la obra, en lo que significa, en todo lo que produce el Espíritu Santo y lo poderoso que es en nuestras vidas. En 2 Corintios hay un versículo que dice, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Si está el Espíritu del Señor va a haber libertad. Y la libertad es ese estado de la persona que permite que no estemos sujetos a la voluntad de alguien, que no estemos dominados, que no estemos obligados a ciertas cosas y nos pone en un estado donde uno puede decidir, donde uno tiene opciones y no está de alguna manera atado y paralizado. Y vamos a ver que en este capítulo al menos hay 4 áreas donde la obra del Espíritu Santo nos lleva a ese lugar de libertad, a ese lugar donde podemos escoger. Y la primera tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y vamos a ver cómo marca que somos libres de la condenación. Y vamos a ir a los primeros versículos, vamos a leer del 1 al 4, donde hace esta afirmación. Y dice lo siguiente, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él.
el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque la ley no lo podía hacer. Pero Dios envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, pecadores. Y ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu, libre de la condenación. ¿Qué es la condenación? La condenación se da cuando hay un juez o hay un tribunal donde realiza hace una serie de investigaciones, y cuando se encuentra que una persona es culpable, la consecuencia es que al delito se le da una pena, algo que hay que pagar. Eso es lo que dice la ley. Frente a un delito hay una pena. Ahora aquí vemos cómo, por un lado, tenemos a Dios. Dios es justo. La justicia dice que si hay una pena, si hay un delito, alguien tiene que pagar. Por el otro lado, tenemos al ser humano. Como vimos anteriormente, que estamos en un ciclo donde por nosotros mismos no podemos salir del pecado. Y entonces, cuando el ser humano peca, correspondería una pena. ¿Y cómo hacemos? Y en el diseño de Dios, para cumplir con la exigencia de la ley, envía a su Hijo unigénito para que Él muera. Cuando Él muere, Él dice, yo estoy pagando la pena que le correspondía a los demás. ¡Qué increíble! ¿Cuál es la pena que nos correspondía a los seres humanos? Eso está en Romanos 6. Y dice, la pena del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Fíjate que el ser humano, legalmente, por cada delito, por cada pecado, la consecuencia es muerte. Y lo que Jesús está diciendo es, yo vine a pagar esa cuenta. Por lo cual, como dice aquí, cuando ninguna condenación hay para aquel que está en Cristo. Cuando nosotros nos ponemos bajo esa cobertura de Cristo, bajo lo que Él hizo, no hay condenación. Nos libramos de lo que nos correspondería. Esto es algo que yo creo que nuestra mente no alcanza todavía a comprender lo que significa. Que Dios hace que nosotros podemos estar juntos ante Dios. Fíjate que ni siquiera Dios puede condenar, porque ningún delito puede ser condenado dos veces. Una vez que alguien ya pagó, ya está, no se puede volver a condenar. Qué regalo tan precioso que tenemos, donde Dios abre toda una dimensión nueva para el ser humano, donde podemos conectarnos con Dios, donde el acusador, incluso Satanás, no puede acusarnos. Exacto. Y es algo que le encanta hacer, venir y decir, vas a pagar lo que hiciste, vas a pagar lo que hiciste. Y acá Pablo nos recuerda y nos dice, ninguna condenación, obviamente, para el que está en Cristo Jesús, para el que está caminando en el Espíritu. Esto es algo que hemos recibido. Y lo otro que estos versículos podemos ver que es otro regalo impresionante que tenemos, que hay una libertad que nos dice que nos fue dada del dominio del pecado. Quiere decir que antes que Jesucristo viniera, no había otra opción. No había una salida. Estábamos como seres humanos con limitaciones. Y acá dice, puso fin a eso e inicia una nueva temporada donde dice, el Espíritu está en ustedes, con que Él los capacita para que ustedes puedan obedecer a Dios.
Ya ahora la presencia del Espíritu Santo nos da a nosotros la dirección, la capacidad, la habilidad para salir de ese circuito y entrar en un circuito donde podemos ser gobernados y dirigidos por Él. Podemos ser guiados del Espíritu Santo. Eso es toda una nueva oportunidad que el Señor nos da. Pero es algo que lo vamos cada día decidiendo si damos el espacio a esa naturaleza que me tira al pecado o a esa nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver cómo en los siguientes versículos nos enseña cómo conducirnos y cómo caminar con esta plataforma que el Señor nos ha dado. Exacto. Y esto de la libertad, qué importante, ¿no? Porque estamos escuchando de nuevo y esas palabras como que retumban en mi mente y en mi corazón cuando Él dice, miserable de mí, ¿quién me puede liberar de lo que no quiero hacer? ¿Quién me puede cambiar la vida? ¿Cierto? Es como un grito de desesperación, ¿no? Y como dices tú, Vivi, todos nosotros lo hemos experimentado en algún momento. Pero luego empieza con esta enseñanza tan importante para nosotros como cristianos y es ese primer paso, ¿no? Ya no hay condenación, pero luego sigue también a otros pasos. Y el siguiente paso que vemos aquí en el verso 5, de 5 a 8, es que ahora eres libre de la derrota que venía a raíz de esa ley, porque ahora estamos viviendo bajo una nueva ley. Y dice aquí en el verso 5 al 8, voy a leer este pasaje, dice, los que viven conforme a la carne, esa es una de las expresiones que Pablo usa para hablar de una persona que está todavía viviendo conforme a sus propios deseos, a cómo nosotros llegamos al mundo. Desafortunadamente les aviso que no todos somos buenos, ¿verdad? O sea, todos tenemos esta naturaleza caída. Y dice, si estamos viviendo conforme a la carne, estas personas fijan su mente en los deseos de la carne, o sea, sus pensamientos. Y en cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Entonces aquí tenemos un cambio muy drástico. Primero, que ya no tienes la condenación que merecías por el pecado. Ahora estás liberado de esa condenación, pero también el siguiente es que ahora cambia, eres libre de la influencia en tu mente, tu libertad llega hasta tu vida interior. Y dice, la mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos necesitan más vida y más paz? Yo diría, yo, por favor, ¿verdad? Dice en el verso 7, la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, esto es lo que nos está diciendo estos versos, que nuestra mente ahora es libre para enfocarse en otras cosas. Ya mi mente no está enfocada en los deseos de la carne, ya mi mente no está enfocada en lo que yo hacía antes, en mis hábitos, en mis adicciones, en mis formas de ser, que uno dice, no, yo siempre he sido así, pues ni modo, así seré. No, aquí Pablo nos está dando una gran oportunidad de decir, Señor, yo quiero que mi mente cambie. ¿Cómo puedo lograr eso? Entonces, esto produce la libertad en tu mente, es el Espíritu Santo en ti. Filipenses 4:8 lo dice así, dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Dice, concéntrense, esta es la nueva traducción viviente, me gusta cómo lo dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en estas cosas excelentes y dignas de alabanza.
esto me dice Vivi que yo tengo tarea, ¿verdad? Porque muchas veces que estamos pensando, no, pues que aquel me dijo, que aquel me hizo, que no se dieron las cosas como yo quise. O sea, son todas las cosas que vienen a nuestra mente por sí solitas. Que si alguien me habló feo, que si hay algún conflicto en una relación. Pero aquí la Biblia me está recordando que para tener esa libertad en mi mente, yo tengo que pensar en ciertas cosas. Entonces, de vez en cuando, o varias veces al día, ¿verdad? No sé, o varias veces en una hora, hay que examinar nuestra mente y decir, bueno, ¿será que ese pensamiento no es cierto? No es bello, no es admirable, no es puro, no es justo. Quizá tengo que dejar eso a un lado, porque de la vida fluye de nuestra mente. Y esto es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Es clave. Para tener libertad en todo, tiene que empezar en la mente. Y esto me lleva a la siguiente parte que estamos hablando aquí, que trae libertad no solo a tu mente, pero también en tus acciones trae una libertad. En el verso 6 y 9 continúa, me estoy saltando un poco porque es mucho pasaje los que estamos viendo, ¿no? Pero en el verso 6 y también el verso 9 dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. O sea, lo que yo estoy pensando me va a llevar a actuar en cómo yo estoy accionando. Entonces, tienes libertad de la condenación, tienes libertad en tu mente de la derrota que trae la ley del pecado y tienes libertad en tus acciones. Dice, por esto ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Gracias a Dios, es una gran promesa. Ya no somos dominados por esos deseos de que yo hago lo que no quiero hacer y no hago lo que quiero hacer. Y fíjate que este es un concepto tan importante, Nolita, porque cuántas veces escuchamos de decir, no puedo con esto. Exacto. Esto me gana, no lo puedo. Y en realidad, claro que es difícil y en realidad que por nosotros no podemos. Pero, como dice, y si cedemos ese lugar y al espacio, al Espíritu Santo, y yo hago mi parte, pensar, darle el lugar y accionar, sí puede ser diferente. Así es. Y aquí sigue diciendo, dice, son controlados por el Espíritu de Dios. O sea, tu vida ya no es controlada por tus ambiciones, por tus hábitos, por tus adicciones, por cómo te criaron, por cómo tú deseas y piensas las cosas. No, ahora tu vida puede ser controlada por el Espíritu Santo. Por eso nos dice la Biblia, somos criaturas nuevas. Aquí empieza. Gálatas 2:19 tiene algo muy importante. Dice, yo por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley. Hablando otra vez de esa ley de muerte, a fin de vivir para Dios. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Me lleva a una última área de libertad que vemos en esta porción del capítulo, es que somos libres de la esclavitud del pecado y de la muerte. Entonces, primero vas a ser libre en tu mente. Esto te va a hacer libre en tus acciones porque has sido liberado, ya no eres esclavo al pecado. Dice el versículo 15 del capítulo 8, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos, les permite clamar, Abba, Padre. Es como decir, papá, papito, amado, lindo. Es una exclamación de intimidad, de relación. Y él dice, ese espíritu que Dios te está dando va a cambiar tu mente, pero no te va a esclavizar a algo, sino que te da libertad del pecado, el que antes te dominaba, ¿no? Pero ahora eres libre para caminar. Entonces,
realmente podemos decir que la vida de cristiano, como una persona que es seguidor de Jesús, que tú estás con la convicción de que tu vida necesita un Salvador. En sí no puedes vivir esa vida solo, sino que nos está recordando Pablo que ese espíritu es la clave para que tú puedas vivir la vida que siempre soñaste. Que tú siempre soñaste ser libre y hacer las cosas bien, y amar a tus prójimos, y amar a tu esposo y a tu esposa, y estar con tus hijos y estar bien. Esa vida a la que Dios promete te la está cumpliendo a través del Espíritu Santo. Y eres hijo de Dios, te adopta. Algo que, bueno, yo soy mamá, tengo dos hijos ya adultos, pero yo recuerdo oyendo por primera vez la historia de personas que han sido adoptadas y es linda la imagen de decir, bueno, es que yo te escogí. Yo fui y te escogí. Yo decidí que quería ser tu padre. Yo decidí que quería ser tu madre. Y en este sentido Dios nos está diciendo lo mismo. Es que no es por lo que tú hiciste o no hiciste o cómo te portaste, sino que simplemente decir, Señor, yo creo en la obra que tú estás haciendo en la cruz. Y ahora dice, Él nos adopta, nos asegura en el verso 16, el mismo Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, hijos de Dios. Yo no sé tú, pero yo como mi hija de mis padres, si yo entraba a la casa de mis padres, yo entraba con seguridad, ¿verdad, Vive? O sea, uno no entra así, ay, no, aquí no hay que agarrar, no entra y saca y pone y quita y así igual mis hijos. Ellos llegan y si necesitan comer algo, entran y sacan lo que necesitan. ¿Qué te estoy diciendo? Que como hijo tú tienes una seguridad y eres libre para ser hijo, para comportarte como la persona que yo sé que Dios quiere que tú seas. Y es una verdad tan poderosa y como verán, me emociona, me apasiona porque cambia todo, todo cambia cuando tú puedes ver que realmente eres hijo, hija, amada y valiosa de Dios. Porque cuando esto lo sabemos con la mente, pero también baja y es una realidad y uno vive con seguridad. Exacto. Es una seguridad que necesitamos, tener la seguridad de quiénes somos. Y seguridad de hijos de Dios es algo que nos da un aplomo para vivir, que lo necesitamos. Porque de hecho hace un giro ahora el apóstol y toma unos pasajes donde se direcciona en un aspecto que necesitamos esa seguridad porque si no, no la hacemos, que es como cristianos vamos a afrontar el dolor y vamos a afrontar aflicción. Y cómo vamos a caminar y transitar esos procesos. Y entonces aquí nos va a enfocar en cómo en esos momentos difíciles, de dificultad, el Espíritu Santo está para nosotros, para acompañarnos en ese proceso. Y con seguridad podemos decir, le entramos. Sí. Le entramos. Yo sé que Dios es mi Padre y yo sé que Dios va a estar conmigo. Los versículos que siguen, a partir del 18, pone un título que es La gloria futura y dice lo siguiente. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparada con la gloria que Él nos revelará más adelante. Dicho de otra manera, recordemos que el sufrimiento es temporal. El sufrimiento tiene fecha de caducidad. A veces va a ser aquí, hay sufrimientos más leves, hay sufrimientos más largos, pero a la larga va a llegar un punto donde no va a haber más sufrimientos. Y dice aquí, va a ser sustituido ese sufrimiento por una gloria eterna. Gloria es la expresión de magnificencia máxima de Dios. Y lo que está diciendo ahí, si lo ponemos en la balanza, lo que te espera del otro lado
no se compara. Y cómo necesitamos, mientras estamos en estos tiempos de sufrimiento, decir, como Pablo dice, ok, esto es temporal y algo que me espera adelante, que me da esperanza, con lo cual me da fuerza para seguir caminando y sigo caminando. Necesitamos recordarnos y poner en nuestra mente y en nuestro corazón lo que nos espera, que como dicen los mexicanos, no nos la vamos a acabar con lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Así es. Y es necesario direccionar y enfocarnos en esto. Pero la pregunta es, mientras tanto, ¿cómo le hacemos? Sí. Claro, yo voy a recordar lo que tengo por delante, pero mientras tanto yo estoy en un estado donde yo necesito ayuda. Y justamente aquí en el versículo 26 dice, claro, durante tus procesos de dolor, donde tus procesos de dificultad, tenés a alguien especialmente a tu lado que está acompañándote, que es la persona del Espíritu Santo, en medio de esa situación. El versículo 26 dice, además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Wow. Me encanta porque a veces el Espíritu Santo te da fuerza y te dice, sos fuerte, dale, adelante. Y hay veces que te dice, no, en esa debilidad donde estás, ahí voy a estar. ¿Y cómo nos ayuda en esa debilidad? Y dice, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse en palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo mismo está presente con nosotros y nos está acompañando. ¿Cómo nos acompaña? Orando en armonía a lo que Dios tiene y pidiendo que ese proceso se vaya dando todo lo que necesitamos para salir adelante y para que ese dolor no nos derrote, sino para que podamos continuar y alcanzar la victoria. ¿Alguna vez dijiste, ay, ¿quién se ocupa de orar por mí? ¿Quién? Aquí la Biblia dice, el Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros. Y especialmente cuando estamos en esos tiempos de dolor, en esos tiempos de debilidad. Y continúa diciendo un versículo muy conocido, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Otra versión dice, a los que a Dios aman, todos los ayudan a bien. Y a veces cuando se cita este versículo, se termina ahí. Todo te ayuda bien. Y uno se queda trabado porque dice, ¿cómo? ¿Cómo el sufrimiento me va a ayudar a bien? ¿Cómo puede ser que una situación difícil me ayude a bien? Queda inconcluso. Pero vamos a ver cómo sigue, porque dice, es bien para quienes le aman. Y no solamente para quien ama, dice, y son llamados según el propósito que Él tiene de ellos. O sea que, fíjate que dice, todas las cosas Dios hace que cooperan a bien de acuerdo al propósito que Dios tiene. Y ahí a veces nos encontramos en conflicto porque no siempre el propósito de Dios es el nuestro. Uno dice, esto no me está ayudando bien. Y aquí Dios dice, Dios hace que sí ayude a ese plan que Él tiene para nosotros, a ese diseño que tiene para nosotros, y nos lleva a un caminar que nos ubica en el lugar exacto donde Jesús quiere que nosotros estemos. Y más adelante dice, conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Fíjate que muchas veces en estos procesos el Espíritu Santo intercede por nosotros para que lleguemos a esos puntos donde Dios nos está llevando para parecernos más a Jesús. Y a veces no nos gusta. Ese es el propósito que tiene. Sí. Y que a veces uno se revela y dice, no quiero entrarle a eso, no quiero ir.
Y en el diseño de Dios son puntos estratégicos donde hay algo en medio del dolor, hay algo en medio del sufrimiento, que son llaves o claves que pasan a ser quien nosotros somos y en definitiva nos hace más parecidos a Jesús. Ay, no nos gusta pasar por estos procesos. Si nosotros nos dan a escoger, uno les huye, ¿verdad? Porque no es fácil, no es agradable, pero tenemos que recordar que a los cristianos la Biblia no nos promete que vamos a ser inmunes al dolor y al sufrimiento. De hecho, nos dice, es parte de. Lo van a tener. Lo van a atravesar, pero sí nos garantiza de que hay una victoria final que es segura sobre el sufrimiento. Nos da una esperanza y nos dice, esto no va a ser para siempre. Y además, como si esto fuera poco, en el proceso nos dice, yo te voy a capacitar, yo voy a estar intercediendo, el Espíritu Santo, yo te voy a estar llenando con lo que vos necesitas. No estás solo. Tener al Espíritu Santo con nosotros hace la diferencia durante estos procesos, donde son difíciles, pero el Señor nos dice, los vas a atravesar y vas a pasar del otro lado. Cada cristiano tenemos esta bendición de poder contar con la presencia del Espíritu Santo que nos da la fuerza, que nos da la guía, que nos da la dirección, que nos acompaña y que nos lleva a que cumplamos el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Va a haber caminos que son interesantes en este proceso, pero el que está detrás de todo esto es Dios mismo. Así es. Para que cumplamos con lo que Él soñó, con lo que Él preparó, con lo que Él decidió para cada uno de nosotros. ¿Qué haríamos sin el Espíritu Santo? Qué no la tremendo. podríamos hacer. Sí, no, en haríamos. realidad no, uno no quiere pensar ni cómo podríamos vivir en este mundo, todo lo que hemos vivido sin el consuelo, sin la enseñanza, sin la fuerza del Espíritu Santo. Y termina este capítulo con algo tan hermoso porque eso de confrontarte con la realidad de que vas a vivir cosas difíciles, y podríamos decir todos amén, yo lo puedo atestiguar, ¿verdad? O sea, vas a vivir cosas difíciles, pero hay algo que nos quiere recordar el apóstol Pablo, el escritor de Romanos, y termina con estos versículos tan lindos en el 31, del 31 al 39, empieza a decir, y yo lo he dicho así, que en este pasaje, en este grupo de versículos, nos está dando una libertad del temor. Como humanos, yo creo que una de las necesidades más grandes que tenemos, Vivi, es sentirnos acompañados. Es la comunidad en la que estamos. Y en estos últimos años, y estamos viendo más y más los estragos que provocó el estar solos, el estar aislados. Y en estos versículos Dios nos vuelve a recordar. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que recordar es que no estamos solos. No estás solo, no estás sola. En tu circunstancia, en tu dolor, en tu angustia, no estás solo. Dios está a tu lado. Y aquí en el verso 31 y 32 es una pregunta retórica, yo creo, pero muy importante. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, o sea, está haciendo la pregunta refiriéndose a todo lo que viene antes, ¿no? O sea, que va a haber sufrimiento, hay momentos de dolor, hay cosas difíciles, hay preguntas que nunca vamos a tener respuesta. Sorry. Es la realidad nuestra, ¿no? Hasta llegar al cielo. Y entonces dice Pablo, ¿y qué diremos frente a esto? ¿Nos vamos a sentar con los brazos cruzados y decir, no, pues ya me rendí, ya qué voy a hacer? No, él dice, frente a esto es lo que decimos. Si Dios está de mi parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y continúa en el 32, el que no escatimó a su propio hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? No estamos solos. Si Dios dio a su Hijo para venir a un mundo donde lo mataron, lo crucificaron, con el propósito de reconciliarnos con Él y tener relación con Él, dice, si Dios ya hizo eso, es una buena prueba de que lo va a seguir haciendo. ¿Cómo no te va a dar a ti generosamente? Me gusta esa palabra generosamente porque uno sabe que a veces te dan las cosas, pero como que, bueno, pero solo lo necesario, ¿verdad? Lo que es absolutamente necesario. Esas frases a mí como que desaniman a uno, ¿verdad, Vivi? Pero cuando te dicen todo lo que tú necesitas, generosamente, más allá de lo que te puedes imaginar, más allá de lo que tú puedes pensar, esas son las promesas que Dios te ha dado como hijo y como hija. Dice, claro que Él te va a dar todas las cosas que tú necesitas. Entonces tú puedes ser libre del miedo y del temor. Dice Hebreos 13:6, dice así que podemos decir con toda confianza, no es así, bueno, yo que no, no, con toda seguridad, con toda confianza. ¿Qué podemos decir? El Señor es quien me ayuda, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¡Wow! Entonces es una libertad completa del temor, de esa inseguridad que hablábamos antes, ¿no? De esa desconfianza, de ese recelo de que, ay, viene algún daño en el futuro. No, venga lo que venga, yo sé que Dios está conmigo, que si vienen momentos difíciles, está bien, yo sé que Dios me va a dar todo lo que yo necesito en ese momento, en esa circunstancia, para atravesarlo. ¿Por qué? Porque también me ha dicho que todo eso está haciendo un cuadro hermoso, una imagen. Y Vivi, lo mencionaste antes, ¿no? Dice, el propósito de Dios es que nos parezcamos a Jesús. Entonces, todo lo que está sucediendo en mi vida es para que yo me parezca más a mi hermano mayor, a Jesús. Y eso vale la pena, ¿no? Tiene un peso eterno. ¿Qué me puede hacer un mortal? Ese temor se va. Entonces, terminamos 33 y 34. ¿Quién se atreve a acusarnos? A nosotros, a quienes Dios ha elegido para... Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, no solo es que Dios nos está acompañando, pero también está peleando por nosotros, está poniendo la cara por nosotros. Dice, Él intercede por nosotros en el verso 34. Él está sentado allá arriba, pero aún así Él está intercediendo por ti. Si alguien viene a acusarte de algo y tú estás cubierto, esa condenación ya no está sobre ti, ¿sabes quién va a dar la cara por ti? Tú no tienes que ir a dar la cara. Qué rico así, ¿no? Yo crecí con hermanos mayores y la verdad que a veces fue bueno, otras veces no tan bueno, ¿verdad? Pero yo sabía que si alguien venía contra mí, yo no tenía que pelear. Yo le hablaba a mis hermanos, si andaban por ahí, ¿verdad? A un padre que te defiende. Entonces, no te sumas en esos pleitos, en esas contiendas, en esas discusiones que tú dijiste y que tú hiciste. Bueno, admite lo que hiciste y pide perdón si es necesario, ¿no? Pero no tienes que ponerte a la defensiva, así, no, Dios es el que te defiende. Y eso es algo que a mí me trae mucha paz. Dios está peleando por ti. Entonces ponlo en las manos de Dios. Dios está peleando por ti. Y termina con este tremendo pensamiento, es que el amor de Dios nunca nos deja. Es que es todo como un cuadro completo, ¿verdad, Vivi? No necesitamos más nada, porque Él es un Dios que cumple sus promesas y Él no cambia de pensamiento como el hombre que puede decir, hoy te amo y mañana ya no te amo, ¿verdad? No. Dice el verso 35, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? No. ¿Será que
Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos seguidores perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Me encanta esa traducción porque eso es lo que muchas veces hemos vivido y decimos, si estoy viviendo esto, ¿quiere decir que Dios ya no me ama? Y entra ese temor, ¿no? Y Él está diciendo, no, eso no significa que Dios no te ame. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nunca se va a separar de ti. Estés viviendo lo que estés viviendo. Y dice en el 38 y 39, y terminamos con esto, dice, yo estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Nada. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación, por si se le había olvidado algo, ¿verdad? Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que se ha revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces te recuerdo algo y con esto termino. Este gran capítulo de Romanos, tú eres amado. Nada de lo que tú puedas decir de tu pasado, ni aún en tu futuro, ni nada de lo que hayas hecho, si tú has venido y le has pedido que Dios te cubra con ese sacrificio de Jesús y te limpie de todos tus pecados, dice, nada te puede separar del amor de Dios. Entonces, ni tus propios pensamientos viví. Qué hermoso eso, ¿no? O sea, esas cosas que vienen en la noche que dice, uy, a lo mejor ya no puedo ser amado por Dios. Pero tú eres completa y totalmente amado por un Dios eterno, que Él te ha prometido estar contigo, pelea por ti, está de tu parte, está a favor de ti. ¿Y qué más necesitamos en esta vida? Si vienen las dificultades, está bien, yo sé que van a venir, pero yo también estoy segura que yo tengo un Dios que está parado a mi lado, que no me deja, que me va a llevar a un buen fin. Que no va a cambiar, que lo ha demostrado. Lo demostró, hoy vimos, enviando a su Hijo a la cruz y desplegando ese plan de amor. Lo demostró diciendo, estoy contigo. Lo demostró conociendo cómo vivimos, lo que necesitamos. Sabe de nuestras equivocaciones y dice, ofrezco un plan de salida. Sabe que vamos a pasar momentos de temor y te dice, estas son las herramientas que tenés. Sabe que vamos a pasar por momentos de sufrimiento, pero el amor de Dios está presente en cada circunstancia. Ha estado a lo largo de la historia. Sigue estando con nosotros en el presente y no se agota y va a seguir estando. El marco del amor de Dios que lo llena todo es lo que nos da a nosotros esa seguridad de decir, estamos en buenas manos. Sí. Estamos en las manos de un Dios que es real, un Dios que nos ama, un Dios que tiene un diseño increíble para nosotros y un Dios en el que podemos confiar en medio de todas las circunstancias que vivimos. ¿Cuánta seguridad nos da este capítulo? Wow. ¿Cuánta confianza nos da para vivir y para afrontar cada situación que tenemos por delante? Y vamos a terminar con una oración y bendiciendo tu vida, bendiciendo lo que vos estás viviendo en esta temporada. Señor, nos unimos y juntos nos ponemos de acuerdo y reconocemos, Padre, que tu amor es lo que necesitamos, que esa presencia tuya en nosotros hace la diferencia. Y oramos por cada persona que está viendo este estudio. Pedimos de que cada una de las cosas que hemos compartido queden como un sello en el corazón y que suplan las necesidades de cada uno que está viviendo. Oramos, Señor, por esa
claridad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra emoción, de que tú nos has hecho libre de la condenación y que podemos vivir en libertad. Gracias por esa obra preciosa, Señor. Gracias por libertarnos de ese dominio que teníamos del pecado y darnos la posibilidad de vivir gobernados y dirigidos por el Espíritu Santo. Señor, gracias por esa presencia tuya que nos dirige, que transforma nuestra manera de pensar, que transforma y nuestra manera de actuar. Señor, gracias porque esa presencia tuya va a llegar a cada rincón de nuestro ser. Oro por aquellos que están pasando una situación de dolor. Que tu presencia llene, Señor. Que tu presencia satisfaga. Que esa esperanza sea renovada, esa expectativa, Señor, del cumplimiento de todas tus promesas, sea lo que llene. Levantamos los brazos, Señor, de aquellos que sienten de que no tienen fuerza y creemos que eres tú en ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque entendemos y sabemos que nada ni nadie nos va a separar de este amor en Cristo Jesús. Te damos toda la gloria a ti. Amén. Bueno, estamos terminando esta sesión y quiero recordarte de que también puedes encontrar apuntes e incluso un devocional con el contenido de estos estudios. Así que creo que es un excelente recurso. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio.